Alabanza a nuestro Dios. Hermanos, sentiros libres si alguno quiere participar ahora con alguna oración. Sí, Señor Jesús, Señor. Dios y Padre, quiero darte gracias en esta mañana porque eres un Dios bueno y Señor, en medio de tanta confusión y Señor, y de tantas circunstancias, Señor, solamente podemos estar agarrados a ti, estar agarrados a tu palabra, Señor, y Señor, queremos someternos a tu voluntad, Señor. Señor, como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte que nos arrastra a hacer el mal? Queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte y por eso queremos venir delante de ti en esta mañana con un corazón humillado, Señor, pidiéndote perdón por aquellas cosas que no deberíamos, Señor, de hacer ni de pensar. Queremos agarrarnos a tu palabra, Señor, siempre y tal como dice tu palabra, en todo lo puro, en todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Señor, limpia nuestra mente, nuestros labios, limpia nuestras vidas y ayúdanos a ser, Señor, esos árboles plantados junto a corrientes de agua y que podamos dar fruto y fruto en abundancia, Señor, y que muchas personas puedan deleitarse a través de nuestras vidas, Señor, y que tú en nosotros, Señor, puedas servir de alimento a tantas y tantas almas que todavía no te conocen. Ayúdanos a ser una iglesia unida, Señor, una iglesia que permanece unida. Y queremos bendecir a todos los hermanos y hermanas que están conectados ahora, así como los que no se han podido conectar. Bendecimos sus hogares, sus familias, sus cónyuges, sus hijos, sus nietos. Señor, queremos bendecir cada hogar aquí representado, nuestros familiares, Señor, nuestros hijos, Señor, también nuestros cónyuges, Señor, y queremos bendecirnos los unos a los otros. Gracias por cada hermano, Señor. Queremos, Señor, ver en cada hermano, verte a ti, Señor. Queremos ver lo bueno, Señor. Como dice tu palabra, considerando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor, y queremos tenernos en cuenta, queremos considerarnos, Señor, queremos apoyarnos. Por eso queremos que tú nos limpies en esta mañana, que tú nos perdones, Señor. Queremos disfrutar este tiempo, escuchando tu palabra, escuchando estas alabanzas, participando de este pan, estando en comunión aquí los unos con los otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Tenemos tanta necesidad de ti, muchísima necesidad de ti, Señor. Bendice, Señor, a este mundo que se pierde. Bueno, estos hermanos que están enfermos, Señor Jesús, como en este momento clave, Tony y Carmen, que tú estés con ellos, Señor, en ese hospital y que esa paz tuya que sabemos que sobrepasa nuestra mente, a nuestro entendimiento, pueda guardarlo en este momento y pueda dar conocimiento a los médicos para que puedan dar el mejor tratamiento, pero sobre todas las cosas, como ha dicho antes una hermana, que se haga tu voluntad. Bendice este tiempo, Padre, bendícelo, bendice este tiempo y cada hermano y cada hermana en esta mañana. En el nombre de Jesús quiero darte gracias. Amén. Damos gracias, Padre amado, en esta mañana una vez más porque permites que nos reunamos, Señor, por este sistema. Gracias porque tú has puesto en el hombre, Señor, sabiduría y ciencia para, a través de estos medios, poder estar en contacto, Señor, y poder darte gracias y estar reunidos prácticamente como la iglesia, aunque no es igual, pero de alguna manera, Señor, nos vemos, nos hablamos y podemos compartir este gozo de la mañana del domingo, Señor, tu primer día de la semana, en que tú, Señor, instituiste este mandato para que nos reunamos en ello, Señor, y recordemos que tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros y instituiste esta mesa, Señor, para que nos tomemos de ella y no olvidemos que un día has de volver en gloria. Ya no volverás en humildad, sino volverás para gobernar este mundo, Señor, que se pierde, porque está bajo el poder del maligno, Señor. Pero tú tienes tus tiempos, Señor, y sabemos que un día volverás y traerás contigo, Señor, la paz y la unidad de este universo que se tendrá que doblar la rodilla ante ti y ser sumisos porque tú gobernarás con autoridad desde Jerusalén, como nos tienes prometido. En tanto nos dices que seamos humildes, humildes como palomas y astutos como serpientes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque el yugo es fácil y ligera mi carga. Y en ello, Señor, queremos movernos en el tiempo que tú nos tienes aquí, Señor, y orar
por las personas, Señor, que lo necesitan, lo necesitamos, porque no solamente oramos por los demás, sino por nosotros mismos, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Señor, y en ello queremos movernos en este día y unirnos a las alabanzas de otros lugares donde tal vez se reúnan físicamente en otras iglesias, en otras ciudades, en otros contornos de la provincia de esta nación nuestra, Señor. Por los enfermos de la iglesia, los que estén en hospitales, las familias, Señor, que han perdido un miembro de la familia y la tristeza les invade, Señor. Aunque la confianza es grande en ti, Señor, pero la carne, Señor, te duele. Y el Señor conoce de la materia que estamos hechos y nos comprende. Y nos sigue guardando y tiene un programa para cada uno de nosotros. No pensemos que nos tiene aquí por capricho, nos tiene con una finalidad. Y en ella queremos movernos, Señor, y darte gracias y seguir alabándote. Y pedir tu misericordia en nuestros hogares, por los pequeños, por los jóvenes que pueda haber en las iglesias, que tengan que coger la bandera de mañana, Señor, porque los mayores pues desapareceremos y tendrán que seguir con tu obra, Señor, que es tuya, y tú la defenderás y serás muy enaltecido, Señor. Pues otra cosa vamos a decirte, sino darte gracias, porque no se nos ocurre otra cosa, sino que agradecerte que hemos abierto los ojos un día más, que hemos amanecido con paz en la noche, Señor, en tanto en otros lugares habrá habido dolor y habrá habido pena, y tú has permitido que nosotros descansemos plácidamente el sueño nocturno y hemos amanecido nuevamente y no tenemos otro motivo más que darte gracias por ello y pedirte para el día de hoy, Señor. Bendice a tu pueblo y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, así sea. Amén. Pues ahora nuestra hermana Lidia tiene una lectura en el Salmo 138. Así que Lidia, te escuchamos. Vale, pues os voy a leer una versión que creo que no es la misma que va a poner José, si pone la lectura. Y lo tengo en dos versiones y os voy a leer algunos en otra versión también, porque tenemos un lenguaje muy rico, muy bonito, y las dos me gustaban mucho y quería compartirlos con vosotros por si os sirve de ayuda, como me ha servido a mí, de aliento, de ánimo. Vale, os leo primero una de las versiones, es el Salmo 138, y dice: con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra, conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fuerza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído tus dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Me gustaba el salmo pues, porque comienza como se debe comenzar, alabando al Señor, dándole la gloria, las gracias, y después conforme va avanzando, pues como que uno se involucra, ¿no? Y reconoce que en la necesidad, en los momentos de dificultad, clamamos y el Señor responde. Hay ciertos versículos que quiero compartir un poquito más. En el 1, por ejemplo, pues pido de corazón que sea una realidad en esta mañana en que cada uno de nosotros, y que esté en nuestro corazón esa sinceridad de darle gracias y de alabarle, juntos como iglesia, que exaltemos su nombre, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y ese os lo quiero leer ahora en la otra versión. El versículo 1 que dice: te daré gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré himno delante de los dioses, me arrodillaré en dirección a tu santo templo. Perdón, me he ido al 2 también. El versículo 3, cuando leíamos,
es lo que considero que sea una experiencia que todos hemos comprobado cuando hemos clamado al Señor en temas de dificultad, en momentos duros, de tempestad, como solemos decir en nuestro lenguaje cristiano. Pues creo que el Señor siempre ha respondido, lo tenemos que reconocer, aunque a veces la respuesta no haya sido la que hemos pedido ni la que nos ha gustado, ¿verdad? Pero Él siempre responde. Y nos ha servido, creo que lo que tenemos esa experiencia de crecer, de estar más dependientes de Él y de crecer en sus caminos. Y en esta versión, el versículo 3 dice, cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Muy bonito. El 6, pensaba que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para que nosotros no esté ese orgullo, esa altivez, que el Señor nos quiere sencillo, humilde, que pueda obrar en nosotros, que le dejemos, que nos transforme, que nos renueve y que nos haga crecer. Y en esta versión dice, aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Si en alguna vez tenemos orgullo, que nos lo quiten, ¿no? Que no nos lo permita. Y el versículo 8, muy bonito, me encantó. Pues pido que sea algo real, que le dejemos cumplir su propósito, que el Señor tiene algo que hacer con cada uno de nosotros, quiere hacer su obra maravillosa, que le dejemos obrar, que su amor maravilloso y perfecto siga inundando este mundo que tanto le necesita y que nosotros seamos transmisores de ese amor, el amor de nuestro amado Señor. Y este versículo en esta versión dice lo siguiente: el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. No lo va a hacer, siempre está obrando en nosotros, ¿no? De alguna manera. Y esto es lo que quería compartir, hermanos. Espero que haya sido de bendición como lo fue conmigo y que sea una realidad. Amén. Gracias, Lidia. Y continuamos escuchando la palabra del Señor. Y ahora es Paco, quien tiene también una lectura para compartir con los hermanos. Adelante, Paco. Es solamente compartir unos versículos en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, donde en el verso 9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él, y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Creo que la palabra se explica por sí misma y solamente nos toca creerla y obedecerla. Y darle gracias al Señor por esta información tan preciosa que nos ha llegado y por la que entendemos el gran privilegio que tenemos los hijos de Dios, porque Él, que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero sujeto al cuerpo de carne y de sangre para ser ofrecido en holocausto por nuestros pecados y ser aceptado por el Padre y ser reconocidos nosotros, sus hijos. A Él sea la gloria. Amén. 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 A Él sea la gloria. Hermosas lecturas para enfocarnos en lo que ahora vamos a hacer. Por un lado, la gratitud que tenemos que tener por la obra de Dios en nosotros,
pero sobre todo la reverencia que hemos de tener delante de Dios y de su Hijo, que vino a hacer esa gran labor, haciéndose un poco inferior a los ángeles, pero cuán excelso es. Y hermanos, somos hermanos los unos de los otros, y Jesús es nuestro hermano, o Él nos llama hermanos. Esto es sublime. Yo no me atrevo a llamarle hermano cuando es mi Dios y mi Salvador, pero Él nos llama hermanos, y ante esa realidad vamos a inclinar nuestras mentes y nuestros corazones para que ahora que vamos a pasar a la mesa del Señor seamos capaces de entrar en su presencia en santidad, porque Él es santo. Padre, queremos darte infinitas gracias por esta realidad que has dado en nuestra vida y esa realidad de tu amor para con nosotros, tus hijos en la iglesia. Padre, qué indignos somos, pero cuando vemos la obra de tus manos y pensamos ¿qué somos nosotros? Seguimos sin ser nada, pero tú lo eres todo y en todos. Gloria a tu nombre, Señor, que nos amaste. Gloria a tu nombre, Señor, que tú hiciste posible que pudiéramos entrar a través del velo, de tu sangre, de tu carne, y entrar ante tu misma presencia como estamos ahora. Por eso, Señor, bendice ahora estos símbolos para que en esta mañana cada uno de tus hijos solo tengamos en el corazón los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de participar de estos símbolos, comparto solo unos breves versículos en el Evangelio de Marcos. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Pues participando de estos símbolos, del pan y del vino, ponemos nuestros ojos en Jesús y después José va a poner una canción para que estemos meditando mientras. Tomando del pan y del vino. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hoy tus hijos comemos el pan y bebemos en memoria de ti, de la copa que representa tu sangre derramada por mí, esperando con gozo el gran día y el establecimiento de tu reino, y con el corazón lo creemos conforme a tu promesa. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto.
es mi cuerpo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Hoy tus hijos comemos el pan y bebemos en memoria de ti, de la copa que representa tu sangre derramada por mí, esperando con gozo el gran día, el establecimiento de tu reino, y con el corazón lo creemos, conforme a tu promesa. Amén. Conforme a su promesa, tomaremos en la eternidad, en la gloria bendita, nuevamente la cena con Él. Hermanos, pasamos ya a la palabra del Señor. Nada, recordaros, pues ya hemos hablado de Tony, de Carmen, que están muy delicados, sobre todo Carmen. Tengámoslos presentes en nuestras oraciones. Y nada, como anuncio esta semana, pues también recordar que mañana Margot va a ser intervenida de la rodilla. Así que, Margot, esta noche, agua. No puedes ya prácticamente comer nada en las próximas 24 horas. Seguramente te dejarán a lo mejor una comida ligera. Así que disfrútala y que el Señor te guarde mañana y guíe la mano de los médicos para Amén. que salgas bailando y botando de alegría porque el Señor es bueno. Y también nos acordamos de Dani, María Jesús. Hoy está peor. Hoy ha tenido problemas. Así que ponemos la mano del Señor a Dani para que el Señor le ilumine y le acompañe en estos momentos tan difíciles, a él, a la familia, y se manifieste con su gloria en su vida. Hermanos, sin más, nos ponemos ahora en las manos de nuestro hermano Ramón, que tiene esta mañana que compartir la palabra, que sea de bendición. Oramos. Señor, te pido que ahora guardes a Ramón al compartir la palabra, Señor, que los versículos que él ha tomado de tu parte lleguen a nuestro corazón y sabemos que esa palabra no va a quedar vacía, va a cumplir todo aquello para lo cual tú la envías. Y te pido una gracia especial para que Ramón la comparta y podamos, Señor, no tanto disfrutarla, sino aplicarla y obedecerla en nuestras vidas, Señor, que para eso envías tu palabra. Así que te rogamos esa dirección especial del Espíritu Santo para él, que va a hablar, y para nosotros que hemos de escuchar, que lo hagamos con toda reverencia. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, así sea. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, pues, como decía Paco en la oración, leemos la palabra, escuchamos la palabra y siempre que tenemos oportunidad, la ponemos en práctica. Así que en esta mañana he escogido unos versículos que le pido al hermanito José que por favor los ponga, que vamos a leerlos. Se encuentra en Filipenses 2 y leeremos desde el 1 hasta el 11. Leemos, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, decía el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo me convertí aproximadamente en 1976, con 14 años. Empecé a trabajar con 14 años, dado de alta en la Seguridad Social, en la farmacia que hay en la calle del Aire de Cartagena, de don Juan Bautista Sánchez Carrascosa, y el auxiliar de farmacia, pues, enseña a los aprendices. Y como aprendiz de cuarto año, pues, yo estuve aprendiendo allí en la farmacia. Y recuerdo que lo primero que me enseñó el auxiliar Paco Blaya, fue que me puso a mirar las fechas de caducidad de los medicamentos. Claro, yo decía, uy, parecía que estaba, yo podía pensar, parecía que estaba este hombre deseando que viniera yo para quitarse un muerto de encima, que no era así. Entonces yo estuve mirando la fecha y ¿qué hacía? Que conforme miraba las fechas de los medicamentos, al mismo tiempo lo que estaba viendo era el medicamento, viendo el medicamento entero, como era el nombre, el color y demás, ¿no? Y recuerdo que este auxiliar, el señor Paco, él cogía y despachaba las recetas de los pacientes que iban y recortaba los precintos de las cajas, pero los recortaba mal, con el fin de que después cogía y me ponía a mí, que estaba aprendiendo, a recortarlos del todo y a ir poniéndolos en su receta correspondiente. Claro, en aquel entonces los médicos a la hora de escribir, pues cada uno tenía una letra diferente y verdaderamente difícil de leer. ¿Qué hacía este auxiliar, el señor Paco, con hacer eso así? Pues que después me decía, Ramón, recorta bien los precintos y pégalo cada uno en su receta. Fíjate bien que cada precinto vaya en cada receta. Lee bien el nombre, que no nos equivoquemos, porque si no, la Seguridad Social nos devuelve la receta y no nos las paga. Así que fíjate bien. Y eso hacía que yo me fijara bien en lo que había escrito el médico de la receta y en el ticket que estaba preparado para ponerlo. Y lo iba pegando y yo así iba aprendiendo. Iba aprendiendo a leer la receta de la letra de los médicos y demás. Poco después, unos aproximadamente 3 años y medio, ya siendo aprendiz de cuarto año, pues me llamaron de la Hermandad Farmacéutica donde sirvo actualmente, el almacén de la farmacia, la distribuidora que distribuye a las farmacias los medicamentos y demás cosas que venden. En esto, habíamos muchos jóvenes en la iglesia. Y de hecho, en aquel entonces, 1979, 80-81, pues recuerdo que estuvo aquí en Cartagena la Carpa Blanca, Cristo es la respuesta. Y bueno, fue un despertar del Señor para toda Cartagena y nos juntamos muchos jóvenes. Se hizo la iglesia con muchos jóvenes. Y entonces pues participábamos y ayudábamos en la evangelización de Cartagena, pues con todas las demás iglesias que habían, porque ya había algunas iglesias evangélicas, la bautista, la española, la de hermanos, donde estamos ahora, en fin, que habíamos muchos jóvenes. Y siempre con la intención de que queríamos trabajar para el Señor y demás, ¿no? Y entonces se propuso hacer una cadena de oración, porque éramos muchos jóvenes y se unieron muchos matrimonios también. Es decir, que toda la iglesia nos unimos en hacer una cadena de oración por Cartagena, por la salvación de las almas, que el Señor guardara a los jóvenes. Y yo recuerdo que a mí me tocó orar de 9 menos 20 de la tarde a 9 de la noche, esos 20 minuticos. Y recuerdo que estando en el trabajo y demás, pues
me mandaron la carta para ir a prestar el servicio militar obligatorio. Entonces se prestaba un servicio militar obligatorio que tenías que cumplir. Y yo recuerdo que yo decía, ¿y yo como cristiano qué hago ahora? Porque claro, yo como cristiano yo entendía que igual que en el trabajo, pues también en este servicio que iba a pasar a prestar, pues tenía que ser obediente, ser sumiso y, cómo no, recibir algunas humillaciones también. Pero siempre el Señor ha estado conmigo y hemos podido dar testimonio, aprovechar las oportunidades. Recuerdo que entramos y siempre que entras al servicio militar, siempre te van haciendo encuestas, te van haciendo unos test para que tú contestes, en fin, para situar a cada uno en el servicio que ellos requerían. Recuerdo que don Manuel León Fernández Montero, el subteniente de la brigada, había puesto sus ojos en mí porque le gustaba cómo yo desfilaba. Y dice, uy, qué bien desfila, Ramón, y tal. Y como él ya sabía que yo era cristiano y tal, pues decía, qué lástima que eres cristiano y por tu fe y por tus cosas, pues no puedes desfilar el día de la jura de bandera. Porque resulta que ya se empezaba a dar libertad. Ya los creyentes, si querían no jurar bandera y prometer, lo podían hacer aparte, no tenían por qué estar obligados a hacer la misa que hacían, el rendir las armas a los muertos y demás, con una serie de cosas que hacían, que lo hacían todos juntos en el mismo acto, ¿no? Y recuerdo que efectivamente llegó el día, llegó el momento de la jura de bandera y entonces no solo yo, sino hubo otro creyente, otro hermano y hubo 2 o 3 personas más, algunos que eran incrédulos y no querían hacerlo de la misa y algunos que en su libertad no quisieron jurar bandera en el patio con los demás, conmigo. Total que nos pasaron al despacho del comandante, nosotros primero, antes de hacer la ceremonia de jura de bandera, y entonces pues allí prometimos los que estábamos que serviríamos a España, a la bandera, y que seríamos obedientes al servicio que tuviéramos que prestar. En esto que, claro, eso me dio a mí la oportunidad, como ya había pasado, no tenía que estar en fila, no tenía que estar con la brigada y, por supuesto, no hacer el acto de la jura de bandera. Total que, pues yo aproveché y me fui arriba al terrado del cuartel de instrucción, que había lo que es todo alrededor, lleno de gente que habían dejado entrar para que vieran a sus hijos la jura de bandera y demás. Estaba mi familia también por allí. Y recuerdo que, claro, yo estaba arriba en lo alto del terrado y se movió así un viento, un frío y tal, ¿no? Tanto es que terminó el acto de jura bandera, yo me fui a mi casa y se me inflamó la garganta. Me puse malo de angina. Claro, rápidamente, pues mi madre pues llamó por teléfono y dijo, que mi hijo está con fiebre y tal, y tiene que incorporarse el lunes al destino. Y entonces le dijeron, no se preocupe, señora, aunque tenga fiebre, que se vista y se vaya al hospital de Marina. Y mi madre me dijo, Ramónico, vístete, hijo mío, y vete para allá, para el hospital, porque no te puedes quedar aquí en la casa. Yo me visto, me voy de marinero, llego al hospital, me reciben, me ingresan, y estuve 4 días allí ingresado con angina, un dolor de angina. Me estaban poniendo unos pinchazos, pero el dolor no se me quitaba. La infección seguramente remitió porque pusieron 4 pinchazos de 1 millón de unidades, lo que se ponía antes. Y estaba bien, pero el dolor no se me quitaba. En fin, hasta que se me quitó el dolor. Pero durante esos 4 días que estuve ingresado, tuve la oportunidad de hablar con alguna de las monjas, porque entonces en el hospital de Marina había muchas monjas trabajando. Y tuve la oportunidad de dar testimonio, y a algunos compañeros que también estaban enfermos allí ingresados, pues también. Recuerdo en especial uno de la parte de Cádiz que se molestó un poco conmigo porque le dije que no tenía que ser incrédulo. Digo, tú no tienes que ser incrédulo, tienes que ser creyente. Y se enfadó conmigo porque no sabía el significado de incrédulo
y casi que se enfada conmigo. En fin, que en esto yo ya me recupero y entonces pues me presento con los papeles y tal en el destino. El destino era dentro del arsenal militar, en concreto en la base submarino. El destino al que yo iba, según los papeles, era de enfermero en la enfermería. Pero yo llegué allí, entrego los papeles, me pasan al detalle y habla y llega un cabo primero y un subteniente y me dice, no, tu destino es aquí, es en la limpieza de aseos de la base. Allí en el edificio de la base submarino, de tener que estar en la enfermería de enfermero, me pusieron a limpiar los aseos. ¡Qué humillación! Limpiar los aseos de todos los menudos que estábamos allí. Y recuerdo que, aunque para mí, yo dije, bueno, yo he venido aquí a servir, a ser obediente. Señor, tú sabes las cosas. Señor, en tu mano lo pongo y gracias por esto y aquí estoy. Resulta que el hecho de estar, porque en la enfermería no siempre estaban los marineros. Iba alguno de vez en cuando con alguna molestia y luego se iba. Y sin embargo allí, en la limpieza de aseo, a cada momento hablaba con la gente. A cada momento daba testimonio del Señor. A cada momento podía testificar y decir, por favor, tened cuidado, no ensuciéis. Y algunos te oían, otros no te oían y otros a mala castaña, pues te ensuciaban el aseo. Y así estuve. Conocí allí también fue propósito de Dios porque conocí allí a un hermanico de Valencia que se llama José Alanzabe González y pudimos entablar una amistad como creyente. También a otro hermanico de Abarán que se llama Jesús Gómez Gómez y también pudimos entre los tres con otro hermanico más que se llamaba Miguel, que nos unimos los cuatro y cada día pues nos animábamos el uno al otro, nos compartíamos algo de la palabra, íbamos a orar al campo de deporte y, en fin, que aunque para mí pudiera haber sido como una humillación, para mí el Señor lo que estaba buscando era bendecirme a mí, bendecir a los hermanicos que estábamos allí y, como no, por supuesto, dar testimonio cristiano, qué maravilla. Y así estuve en humillación, por decir, entre comillas, pues 5 meses. Pero al cabo de los 5 meses, resulta que yo sé, y lo confieso, que el Señor movió su mano, movió sus cosas y puso en alguna de las reuniones del Ministerio de Defensa, puso que abrieran un servicio nocturno de urgencia, de guardia de farmacia, porque al parecer se había visto a alguien o que querían tener un servicio por si alguien de madrugada necesitaba coger una receta, que no tuviera que ir a las farmacias públicas, sino que la misma farmacia de Marina que estuviera para servirle. Y en esto que parece que la orden pues pareció bien y tal, y la llevaron a rajatabla. Entonces cogieron un farmacéutico de Valencia, que yo recuerdo que el apellido era Clime, otro farmacéutico de aquí de Cartagena, que era don Juan Carlos Obrador Rosique, y al parecer venía otro farmacéutico en un barco, no sé de qué sitio era, pero el barco había recibido la orden y el farmacéutico venía navegando en el barco para acá, para Cartagena. Y en estas cosas que el Señor mueve las cosas, mueve los hilos y me manda todos los papeles a mí. Resulta que ese fin de semana recuerdo que el cual estaba haciéndole la guardia a este compañero y pues nada, pues cogí, me firmaron todos los papeles, tal, y ya pues cogí, me fui y me presenté en el hospital de Marina. Cuando llegué al hospital de Marina,
con los papeles, me estaba esperando el comandante de la farmacia y el comandante de la zona marítima del Mediterráneo. Y resulta que el comandante de la zona marítima del Mediterráneo era don Luis Azofra, en aquel entonces. Y yo lo conocía, el farmacéutico. Nos conocíamos, teníamos amistad, porque él iba muchas veces a la hermandad, a mi trabajo, a por medicamentos y a por cosas, y muchas veces lo atendía yo. Y él me conocía. Y entonces, cuando me vio, se echó mano a la cabeza y dice: Ramón, ¿qué haces tú aquí? Y le enseñé el papel y le dije: pues ha venido una orden que tengo que soy destinado aquí, a la farmacia de aquí. Y él le dice a don Jacinto, al comandante de la farmacia, dice: vamos, que viene por ahí un señor farmacéutico en el barco que ya estaba casi para llegar, y dan la orden que se vuelva al barco, a su sitio, que tienen a este farmacéutico, que ni es farmacéutico ni es nada. Y yo oyéndolo callado, porque claro, uno tiene que ser humilde, uno tiene que obedecer las órdenes. Y entonces pues yo no dije nada, simplemente que el comandante de la farmacia, oyéndolo, dice: bueno, no te preocupes, vamos a verlo, si esto es la orden viene de arriba, nosotros vamos a acatarla a ellos, hablando entre ellos. Nosotros vamos a acatar la orden que viene del Ministerio de Defensa y vamos a poner a este hombre, claro, que no se crea que va a ser así por las buenas, le voy a hacer una prueba. Y entonces la prueba consistía que me llamó a la farmacia, llegué a la farmacia y me dio 3 o 4 recetas para que yo las leyera y despachara los medicamentos. Difíciles, según pensaba, que a ver si era verdad o a ver si yo era capaz de defender que viniera una receta y saber qué medicamento iba a entregar o no. Por eso comentaba antes la enseñanza que me dio Paco Playa de la farmacia de Juan Bautista Sánchez Carrascosa, que me enseñó a leer la letra de los médicos. Y recuerdo que me entregó 4 o 5 recetas y yo cogí las recetas y fui a los sitios, cogí los medicamentos, los preparé y se los llevé a la mesa y se los puse en la mesa. Y vio los medicamentos, vio las recetas y dijo: perfecto. Pues perfecto. Como esto viene del Ministerio de Defensa y hay que acatarlo, y el muchacho vale, y el muchacho sabe, que se quede aquí destinado. Y estuve destinado allí, como he comentado antes, pues hasta que acabé la mili. Recuerdo que este hombre, el comandante, estuvo contento conmigo porque también veía que yo como cristiano era obediente y procuraba hacer las cosas bien. Fíjate si es hasta el punto, este hombre me tuvo en estima, porque también me pasó una noche que, estando acostado, entró uno corriendo, uno de los de guardia, y entró: farmacéutico, ven, rápido, rápido. Y él, no sé si eran las 12:30 o la 1 de la madrugada. Entonces me levanto, como llevamos la camiseta, me ponía la bata y tal, y no hacía falta perder mucho tiempo para eso. Y entonces salí para afuera y resulta que había un subteniente que venía con un amigo y querían que le despachara un termómetro de temperatura basal, que eso no precisa receta médica y no es un medicamento urgente. Entonces, claro, yo le dije que no podía despacharle eso porque no había receta médica y no era tampoco un medicamento urgente. Es que te lo estoy ordenando yo, que tengo aquí 7 milímetros, aquí un galón, que te estoy ordenando que despache esto. Digo: vamos a ver, perdone usted, pero el comandante de la farmacia tiene uno de 7 milímetros y 2 de 14, uno encima de otro, y el segundo termina haciendo coca. Y él me ha mandado que solo despache recetas urgentes. No puedo despacharte esto. Claro, muy enfadado, pues me voy para adentro, se va para allá. Yo ya no me acosté pensando que la cosa traía follón. Y efectivamente, al rato: farmacéutico, vente conmigo. Y entonces me llevó allí, abajo en la planta baja del Hospital de Marina Viejo, del que está en la muralla, y entramos en un salón
que había una mesa que estaban allí cenando, pues, más de 20 personas. Y allí estaba el oficial de guardia. Y entonces me llama el oficial de guardia y me dice, farmacéutico, que dice, aquí el suboficial de guardia dice que te niega a despacharle una cosa de ahí. Yo le dije, mire, yo no me niego a despachar un medicamento que sea urgente, que es para lo que estoy. Yo estoy ahí en este servicio para despachar una receta de un medicamento que pueda precisar a alguien. Lo que el suboficial de guardia me está pidiendo no es un medicamento y no es urgente. Entonces, pregunta el oficial de guardia, oye, ¿quién es el oficial comandante de la farmacia? Y le contesta otro. Dice, es don Jacinto. Ah, te puede ir, Ramón, te puede ir. Cuando se enteró que el comandante de la farmacia era él. Ya me fui, me volví a acostar, ya por la mañana me levanto para irme. Siempre cuando me levantaba al irme, pues tenía que firmar en el libro de recetario si había hecho alguna venta, alguna receta o algo. Y como no, antes de irme, pasar por el despacho del comandante, darle la novedad e irme a mi casa. En esto que yo relleno el libro, lo preparo todo, nada, me despido de los compañeros y al salir paso por el despacho para despedirme, para irme, y el mismo don Jacinto me pregunta, ¿alguna novedad? Digo, hombre, novedad, pasó esto. Y le expliqué todo lo que había pasado. Y me dijo, muy bien, tú has cumplido con tu deber y con tu obligación y has hecho lo correcto. Como queriendo decir, menos más que no has despachado esto, porque esto no es una urgencia. Y yo me fui. Yo no sé lo que pasaría después, yo no tengo ninguna mala intención. Yo he seguido siendo obediente, seguí siendo obediente hasta el final, porque recuerdo que me cruzaba con el subteniente y yo lo saludaba y él no me devolvía el saludo. Pero que yo no tenía, si yo solamente estaba cumpliendo con mi obligación, mi deber de servicio militar que estaba. Entonces, por eso digo que caí en estima con este hombre, porque resulta que también él un día me llama al despacho y me dicen, oye, pasa que el comandante quiere verte y tal. Y paso al despacho y me dijo, ¿tú tendrías algún inconveniente en venir los sábados un par de horas a la hora de la receta? Porque resulta que pasan consultas de urgencia y se generan muchas recetas y hace falta que haya alguien en la farmacia. Y yo estaba prestando el servicio militar y estaba libre y yo iba los sábados. Pues todo esto vino a deparar que luego de las vacaciones, cuando terminamos las vacaciones, yo me licenciaba en agosto y terminábamos las vacaciones en julio. Y el comandante me llamó y me dijo, Ramón, no vengas hasta que venga por la licencia. Y me dio vacaciones hasta que me licencié. ¿Por qué comparto todo esto con vosotros? Lo comparto porque, como hemos leído, nosotros aprendemos mucho de la palabra y sabemos mucho de la palabra. Y es que si te humillas, el Señor te enaltece. He tomado este ejemplo de nuestro maestro y lo he compartido con vosotros y lo hemos estado leyendo. Y cómo el Señor al final lo exaltó hasta lo sumo. Cómo el Señor tuvo misericordia conmigo, que me guardó aún en el servicio militar, todo el mundo asustado. Es que allí te pervierte, que allí te hacen, es que te dejan. Si somos, mira, en el servicio militar, en el trabajo, en la casa, donde estemos, si permanecemos fieles al Señor, aunque en ocasiones sea humillante para nosotros, el Señor nos guarda, nos protege, nos comprende. Y el querer compartir esto es porque tengamos ánimo. Siempre el Señor me ha guardado, siempre ha estado conmigo. Me guardó en el traslado a Molina de Segura, al almacén. Estuve allí 10 años también, 12 años. Luego otros 10 años en Santomera.
y llevo otro montón de años aquí en Cartagena. Siempre el Señor me ha guardado, aunque me haya parecido a mí muchas veces que he sido humillado, no importa, porque el Señor es nuestro pastor, Él nos guarda, nos protege y nos comprende y nos ayuda. Y cómo no, y ahora que estamos en estos días orando por estos problemas, por esta pandemia, por todas estas cosas que están sucediendo, por los gobernantes de nuestra nación, por tantos hermanos que están sufriendo, hermanas, que el Señor nos guarda, nos protege. Él siempre tiene un propósito con nosotros y pase lo que pase. Si le place llevarnos, que nos lleve. Será de bendición para nosotros. Si le place tenernos aquí, que nos tenga aquí hasta que Él quiera. Que sea hecha siempre su voluntad. Y que nosotros estemos contentos. Es difícil porque yo sé que se pasa mal. Yo no lo pasé muy bien. Pero gracias que el Señor estuvo a mi lado y me guardó. Y aunque te humille, no te preocupes. El Señor te ensalzará. Así que nada, esto era lo que quería compartir con vosotros para daros ánimo y aliento a que sigamos siempre, que escuchemos la palabra, guardándola en el corazón y amando al Señor y que Él ya pasó por estas cosas. Y si a Él le hicieron algo y ahora nos toca a nosotros, sabemos que a Él se lo hicieron primero. El Señor Jesús sufrió mucha contradicción de pecadores contra sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como hemos leído. Lo que puedan hacernos a nosotros no se compara, no es comparable con lo que pasó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Consolador. Así que nada, os dejo con esta palabra de ánimo y que el Señor os bendiga y hasta la próxima. Si puede poner el hermano la alabanza que iba a poner de Anhelo tu presencia, la puede poner y nos despedimos. Dejamos a Paco, gracias, que nos despida. Muy bien, hermanos, pues hemos llegado al final. Quiero agradeceros el estar aquí juntos y desearos que paséis una semana llena de bendiciones en el Señor, pero sobre todo que quede en nuestro corazón esto que acabamos de oír, y es que anhelemos su presencia. Mientras no anhelemos su presencia, no vamos a estar cerca de Él. Es algo que yo recuerdo cuando era novio y anhelaba la presencia de la doña. Así que eso es como tiene que ser en nuestra vida, que anhelemos la presencia y que esa sea nuestra máxima prioridad en esta semana. Que busquemos al Señor y, como siempre, sigamos en oración, que es en oración y la palabra de Dios, que es donde vamos a encontrar la presencia. Ay, Señor, es que yo quiero. No, que encontremos la presencia del Señor, como ha dicho Ramón, hablando del Señor en todo momento, que busquemos esas oportunidades, y si no las busquemos, no te preocupes, el Señor las pondrá, como puso a Ramón en los Tigres, para que pudiera encontrar gente con la que hablar, y que esa sea también nuestro anhelo. En esta situación muchos días los pasamos solos, pues oremos por la salvación de las almas, y donde tengamos oportunidad, hablemos por la salvación de las almas, pero esto no lo vamos a hacer de ninguna otra manera, sino es anhelando la presencia del Señor, y esto se llega en oración y leyendo la palabra de Dios. Pues que sea nuestro deseo y sea nuestra de bendición para esta semana, y que en esta semana vayamos con el Señor.